Estas son las maravillas de la ingeniería de Reino Unido. Revelamos sus secretos como nunca antes se han visto. Aquí los pioneros ayudaron a forjar el mundo moderno. Inventaron el ferrocarril y construyeron amplios puentes, túneles y barcos. Actualmente los ingenieros del Reino Unido siguen un legado creando estructuras de última generación y máquinas a una escala increíble. En esta serie revelamos los secretos de la ingeniería que construyeron las grandes naciones de Europa. Las maravillas que conforman sus ciudades, paisajes e historia. Revelamos las impactantes innovaciones y sorprendentes conexiones que ayudan a forjar este imponente continente. Reino Unido se encuentra en el extremo noroeste de Europa. Está formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y su abundancia de recursos naturales y su espíritu pionero creó la chispa necesaria para comenzar la revolución industrial en el siglo XVIII. Actualmente, Reino Unido sigue construyendo su legado industrial para cumplir con las demandas del futuro y continuar la obra visionaria de sus ingenieros e innovadores que inventaron el tren a vapor. Construyeron barcos revolucionarios y ayudaron a conectar el mundo con la radio y la World Wide Web. A lo largo de los siglos, los ingenieros del Reino Unido fueron los primeros en usar algunas de las máquinas más extraordinarias del mundo. Todo el mundo sabe que el Spitfire ayudó a ganar la batalla de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los ingenieros británicos desarrollaron el caza Jamjet en 1967, ese espíritu de la innovación sigue haciendo que traspasen los límites de la aviación actualmente. En un aeródromo remoto cerca de Cirencester, los ingenieros del Reino Unido lideran la carrera del futuro de las máquinas voladoras. Esto es un innovador avión con baterías eléctricas. Sus hélices se inclinan para despegar como un helicóptero. Pero también tiene alas para poder planear como un avión. Sus diseñadores esperan que esta innovadora aeronave llene los cielos para revolucionar los viajes, pues puede llevar a 4 pasajeros hasta 160 kilómetros de distancia por viaje. El precio de mercado para un avión eléctrico como este podría alcanzar el $1 billón. El equipo ha construido 2 prototipos hasta la fecha. La primera persona en pilotarlos es Simon Davies. Este avión tiene un alto nivel de novedades. Se alimenta de una batería eléctrica, tiene motores eléctricos, mandos de vuelo digitales en miniatura. El nivel de complejidad es más parecido a un pequeño caza que a un avión de vuelo general. El eVTOL, que así se llama, debe superar unas rigurosas pruebas antes de poder fabricarse en masa. Cada paso de la certificación pone a prueba sus límites, vuela más alto, más lejos y más rápido. Uno de los hitos esenciales es superar los 20 nudos, una velocidad que crea elevación, lo que hace que la nave vuele más como un avión que como un helicóptero. Puede que no parezca especialmente rápido, pero es muy importante porque es donde empezamos a beneficiarnos de la velocidad. Es un momento crítico y los ingenieros están en alerta máxima. Tenemos todo un equipo en la sala de control, tenemos especialistas de todas las distintas disciplinas, observando las baterías, los motores, las cargas, los controles de vuelo. Vale, listo para ir a la pista. Estoy lista. Simon hace una última comprobación de los niveles de potencia para comenzar la intervención. Hay suficiente voltaje. Confirmado. Confirmado. Control autoriza el vuelo. Control autoriza el despegue.
Va bien, empiezo a sobrevolar. El eVTOL alcanza la altura necesaria Girando con el viento. y gira en el lugar indicado con una precisión increíble para prepararse para la prueba de velocidad. Todas las miradas se centran en los datos, mientras Simon comienza su carrera hacia adelante. DAC acelerando. El avión se acerca a la velocidad objetivo de 20 nudos. Y el aire pasa a toda velocidad por las alas y empieza a elevar el eVTOL por primera vez. El ascenso es vital, pues compensa el paso de las pesadas baterías y quiere decir que el avión eléctrico puede viajar hasta más lejos, alcanzando la autonomía objetiva de 160 kilómetros con una sola carga. Prueba a 20 nudos, pinta bien. La prueba es corta pero exitosa. Todo bien, decelerando. Termina y aterriza. En tierra. Vale, buen trabajo. Gracias. Prueba finalizada. Buen trabajo a todos. Gracias. El sueño de llevar al avión al mercado está sorprendentemente cerca. La certificación final podría estar a solo 3 años de distancia y la producción completa podría empezar poco después. Creo que veremos un crecimiento de helipuertos en los centros urbanos. La gente verá que estos aviones son prácticos, útiles y asequibles. Un medio seguro para trasladar a la gente. Los ingenieros de Reino Unido no solo tienen una larga tradición de construcción de máquinas pioneras aéreas. Su fuerte herencia naval implica que también sobresalen en la construcción de naves marítimas. Inventaron el portaaviones en 1918 y el aerodeslizador en 1955. En la isla de Wight, los ingenieros vuelven a centrarse en la energía eléctrica como combustible de la próxima generación de máquinas acuáticas. Estos increíbles ferries híbridos han revolucionado el transporte urbano verde gracias al innovador uso de materiales ultraligeros. Ahora el equipo va un paso más allá. Casi han completado el primer ferry completamente eléctrico, el Thames Orbit Clipper. Está pensado para que vayan tanto peatones como ciclistas y proporcionará una vía rápida para cruzar el Támesis los 7 días de la semana sin generar carbono. Tom Lilly lleva un año trabajando en el proyecto. Como veis, ya estamos en las últimas fases de construcción. Y aquí está el acceso para pasajeros y estas 2 puertas permiten el acceso a todos los ciclistas para subir y bajar. Los ferries tradicionales son de acero, pero el acero pesa demasiado para un barco alimentado por baterías eléctricas. Por eso la innovadora solución del equipo consiste en usar una aleación de aluminio formulada exclusivamente para cumplir con los requisitos del astillero. Compramos el aluminio en el mismo lugar, lo cortamos y lo preparamos para la construcción. Básicamente, viene con una serie de códigos que se corresponden con los diseños que tenemos. Básicamente, es como construir un gran mecano. Aunque el aluminio es ligero y fuerte, es mucho más difícil de soldar que el acero. La más mínima hidratación o incluso la grasa de una huella basta para que una junta no sea fuerte. Es decir, que montar este barco de última generación es un trabajo de gran precisión que debe realizarse en condiciones cuidadosamente controladas. Estamos dentro del casco del barco. Pasando este mamparo tenemos todas las células de las baterías. Además, está el sistema de refrigeración necesario para que las baterías se mantengan a una temperatura segura y eficiente. Las enormes baterías del Orbit le proporcionan hasta 17 horas de autonomía con una sola carga. El ferry también ahorrará energía al viajar en línea recta por el río en los 2 sentidos.
Los ingeniosos propulsores rotatorios del barco implican que no tenga que malgastar energía dando la vuelta. Este es uno de los propulsores rotatorios a 360 grados. Hay uno en cada extremo del barco. En vez de que todo el barco gire, los motores simplemente rotan para ponerse en la dirección opuesta. Y para manejar el barco, el equipo simplemente gira sus sillas. El barco entra en el amarradero, se queda fijo y volvemos para el viaje de vuelta. El timonel gira 180 grados para poder mirar por esta ventana. Los ingenieros han tardado 18 meses en construir el Orbit. Y este barco pionero ya está casi terminado. 6 semanas después, por fin se revela el primer ferry de pasajeros totalmente eléctrico del Támesis. Cuando esté en funcionamiento, transportará a 20.000 londinenses cada día laboral, lo que ayudará a limpiar el aire de la capital y conformará el próximo capítulo en la orgullosa historia marítima del Reino Unido. Los ingenieros de Reino Unido no solo han encabezado la invención de máquinas extraordinarias, también son pioneros en la construcción de épicos proyectos de infraestructuras. La revolución industrial comenzó la explosión de la construcción de puentes, redibujando el paisaje para incluir acero y hierro. El puente de hierro de Shropshire fue el primer puente de hierro del mundo. Y los puentes de Forth, en Escocia, son cada uno un testamento de 3 siglos de genialidades de la ingeniería. En Londres hay un puente que define mejor que ninguno el legado industrial británico. El Puente de la Torre. Es una de las maravillas de la ingeniería más queridas del Reino Unido. Se construyó en la era victoriana para conectar al 39% de la población de Londres que vivía al este de los cruces del río que ya existían. La cubierta del puente está diseñada para abrirse y dejar pasar a los altos barcos entre sus torres. 20.000 vehículos y 40.000 peatones lo cruzan cada día. Aunque parezca increíble, aquí el tráfico del río tiene prioridad. Por ley, el puente debe abrirse gratuitamente en cualquier momento para permitir que los barcos de más de 9 metros de altura puedan pasar. Manejar el puente es una responsabilidad importante para los trabajadores al cargo. Jamie está a punto de abrir el puente por primera vez esta noche. Hoy es viernes por la noche, ya ha pasado la hora punta, pero el tráfico sigue siendo intenso. Cuanto más levantemos el puente, peor se pondrá el tráfico. Hay noches que el tráfico va mal hasta las 11 o 12 de la noche, dependiendo de las veces que levantemos el puente. En media hora debe realizar el primer levantamiento para el Dixie Queen, una réplica de un barco de vapor de ruedas victoriano en el que viajan pasajeros de fiesta. Jamie va a la sala de máquinas para comprobar que todo esté listo. De camino pasa por el mecanismo de vapor original del puente, que se encuentra al lado de los modernos motores eléctricos. Antiguamente aquí había un montón de personas sufriendo y llenando los depósitos de carbón para cargar los acumuladores. Obviamente esto ya no lo usamos electricidad. Las 2 cubiertas del puente de la torre pesan 1.200 toneladas cada una. Levantarlas es todo un reto incluso con electricidad. Pero los ingenieros victorianos construyeron contrapesos de 400 toneladas para equilibrar la carga. Así el puente se abre casi sin esfuerzo. Al avistar el Dixie Queen, Jamie para el tráfico y despeja el puente. Aviso público, está a punto de comenzar la maniobra de levantamiento del puente. Preparado personal del puente, arrancamos el motor. Mientras el puente se vacía de tráfico y peatones,
Jamie enciende los motores, listo para presurizar los controles hidráulicos. Vamos allá. El puente está listo para moverse. Cuando se completen los procedimientos, Jamie podrá abrir el enorme puente simplemente con un joystick. Voy a hacer una última comprobación por si hay alguien en el puente. Todo despejado, voy a retirarlo y vamos a abrir el puente. Los modernos motores tiran de los contrapesos de la era victoriana hacia abajo y las dos mitades del puente empiezan a ascender para deleite de los pasajeros del barco de vapor. Para un barco de este tamaño vamos a levantar el puente unos 30 grados. Así tiene espacio suficiente para pasar. Para cerrar el puente, Jamie realiza el mismo procedimiento pero al revés. Esta ingeniería tan ingeniosa lleva un siglo funcionando y esta icónica estructura podrá continuar sirviendo a Londres en los próximos años. En la era victoriana, los ingenieros visionarios transformaron Reino Unido con atrevidos proyectos de infraestructura. Isambard Kingdom Brunel construyó innovadores puentes y vías férreas. Y Sir Joseph Bazalgette revolucionó Londres con un alcantarillado subterráneo hecho de ladrillo. 150 años después, se va a mejorar. En las profundidades de Londres, los ingenieros se esfuerzan por construir una nueva megaestructura subterránea que costará 4.500 millones de libras. El proyecto se denomina Tideway, pero se le conoce como el superalcantarillado de Londres. Se va a hacer a una escala sin precedentes, con un amplio túnel que recorrerá 25 kilómetros, siguiendo la ruta del Támesis. Los ingenieros están trabajando a casi 70 metros de profundidad para evitar interferir en el famoso metro de la ciudad. Están usando unas excavadoras descomunales para excavar el túnel del alcantarillado que es tan ancho como 3 autobuses de Londres. Yuri Melnikov es ingeniero en la ciudad. Estar trabajando en un proyecto de esta escala e importancia es todo un reto, pero también es gratificante. El sistema de alcantarillado victoriano está diseñado para desaguar en el Támesis cuando va demasiado lleno de aguas sucias y de lluvia. El superalcantarillado capturará ese exceso y lo llevará en espiral a un nuevo túnel de alcantarillado por debajo del río. El túnel se extiende a lo largo de 25 kilómetros por todo Londres, llevando las aguas sucias hacia el este hasta una central de tratamiento de aguas de última generación. Se han necesitado 8 años de duro trabajo para excavar el túnel de alcantarillado y solarlo con bloques de hormigón impermeables. Es una maravilla épica de la ingeniería. Ahora el equipo tiene que terminar una última tarea. Tienen que cerrar el túnel principal de la estación de bombeo de Abbey Mills con la tapa de alcantarilla más grande del Reino Unido. La tapa circular del túnel pesa la increíble cantidad de 1.200 toneladas. Eso es el peso de unos 3 Boeings. Todo el mundo lleva horas planificando y preparando, y sí, todo se reduce a hoy, a cogerla y ponerla en el lugar adecuado. La grúa está montada en un transportador modular propulsado. Una máquina para levantar cargas pesadas, inventada para trasladar cargas enormes, como puentes o incluso naves espaciales. Una vez que la tapa esté en su sitio, el equipo puede empezar a bajarla. Va bastante bien. Espero que para el final del día ya esté todo hecho.
Al fin la tapa se coloca en su sitio y el proyecto de superalcantarillado, que ha durado 8 años, se completa. Ahora Londres podrá vivir un futuro más limpio, independientemente de lo mucho que crezca su población en las próximas décadas. Las vías férreas son una parte esencial de la infraestructura de Reino Unido y el país tiene un historial orgulloso de innovaciones férreas. En la era del vapor, las fábricas británicas iban a la cabeza del mundo. Los ingenieros fueron pioneros en la primera locomotora, los primeros servicios entre ciudades y la primera vía férrea subterránea, el Metro de Londres. Ahora, un proyecto insignia entre las ciudades más grandes del país continúa este legado, creando así una vía férrea para el siglo XXI que rompe récords. Esto es HS2, la obra más grande del Reino Unido. Esta vía férrea de 57.000 millones de libras de coste se debe finalizar en una década y unirá una línea de alta velocidad en Birmingham, Midlands y Londres en el sureste. Con 4 estaciones nuevas enormes, 31.000 trabajadores y más de 300 kilómetros de vías, es el proyecto de infraestructuras más grande de Europa. El supervisor de construcciones, Iwan Kochieri, trabaja en una de las secciones más exigentes del proyecto, donde la vía cruza el río Cole, a las afueras de Birmingham. El segmento de metal más grande es el del viaducto del río Cole. Actualmente estamos trabajando en la parte oeste del viaducto. Los ingenieros están colocando vías de alta velocidad HS2, una al lado de la otra, encima de amplios viaductos y a través de túneles. Pero aquí, en el río Cole, tienen que hacer algo distinto. Para conservar la forma natural del río y evitar inundaciones, la línea se divide en 2 estrechos viaductos. Uno lleva los trenes del sur a Londres y el otro al oeste a Birmingham. El paisaje alrededor del viaducto creará un refugio natural cubierto. Los viaductos HS2 por encima del río Cole deben soportar la fuerza de trenes que viajan a 360 km/h. Por eso los ingenieros emplean secciones de acero enormes, como esta, para fortalecer los núcleos. El viaducto este ya está colocado. Ahora es el momento de levantar a su gemelo en sus pilares de hormigón precolocados. Pero su enorme peso y tamaño hacen que moverlo sea todo un reto de la ingeniería. El segmento que se ve por aquí pesa 273 toneladas, mide 73 metros y el peso se transportará con estas unidades autopropulsadas que se ven bajo el segmento. El equipo primero traslada la colosal viga en 2 vehículos modulares autopropulsados hasta la grúa pesada del lugar. Cada vehículo tiene 24 ruedas que giran y lo hacen al unísono para que este mastodonte tenga una maniobrabilidad extraordinaria. El conductor queda fuera del vehículo para ver mejor los puntos complicados. Se tardan 30 minutos en transportar el segmento los 400 metros que hay hasta la enorme grúa. Iwan observa nervioso cómo comienza la parte más delicada de la operación. Con solo unos metros de margen del viaducto este, el equipo debe maniobrar la enorme viga a paso de tortuga para evitar choques. El viaducto del Cole forma parte del cometido del proyecto de trabajar con la naturaleza. Para conservar el paisaje, los ingenieros de la HS2 han construido muchos puentes, túneles y han hecho cortes por toda la vía. El enorme coste necesario para conseguirlo ha provocado controversia.
Pero para los que hay tras el proyecto, es una inversión necesaria para minimizar el impacto medioambiental de las vías. En el lugar, el equipo baja con éxito la enorme unidad de acero hasta su sitio. Se han necesitado más de 10 incansables horas, pero los ingenieros pueden celebrar otro hito de este increíble proyecto. Un día más y estamos más cerca de tener una fantástica nueva red ferroviaria. Escocia está modernizando su pasado industrial con una innovadora nueva infraestructura. La rueda de Falkirk emplea góndolas rellenas de agua para llevar a los barcos entre dos antiguos canales industriales, uno superior y otro inferior. Y en Glasgow, unas estructuras de ciencia ficción, desde museos hasta estadios, bordean los famosos astilleros del país. Ahora en la ciudad se encuentra un cruce que continúa el legado de ese poderío industrial. Este lugar increíble es precisamente la mitad del nuevo puente de Escocia. Los ingenieros lo trasladan desde un taller en Países Bajos hasta su nuevo hogar en Renfrew, Glasgow. El equipo ya ha instalado la otra mitad y cuando se junten formarán el primer puente giratorio de Clyde. Este tramo del río cambia con las mareas, así que el momento de la llegada de la nueva sección del puente es esencial. La ingeniera de la zona, Ellie Love, lleva desde el principio formando parte del proyecto. Trabajamos en una zona que depende mucho de las mareas, así que hemos tenido que observarlas para descubrir cuál es el mejor momento para que llegue la barcaza. Finalmente, la barcaza comienza su viaje por el Clyde. Hace más de 100 años, en el río Clyde había astilleros y el nuevo puente forma parte de un proyecto de 1.300 millones de libras para regenerar las antiguas áreas industriales del río. Al caer la noche, dos enormes transportadores usan unos gatos hidráulicos para levantar la sección de 92 metros. Avanzan hacia adelante, cruzando el hueco de 18 metros hasta la costa en unas plataformas cuidadosamente instaladas. Si los cálculos del equipo son correctos, el puente se deslizará perfectamente en su base giratoria. Hay 108 tornillos que forman parte del cojinete y el puente tiene 108 agujeros que tienen que alinearse perfectamente para que el puente y el cojinete que hemos construido en Renfrew encajen bien. Una vez colocado el puente, el equipo lo baja gradualmente hasta el cojinete. Los 108 tornillos encajan en su sitio. Comienza otro día en Glasgow y el primer puente giratorio del Clyde por fin se va a poner a prueba. Un buen día para mover el puente. Las condiciones son buenas. Las dos secciones no solo tienen que ir hacia un lado y el otro, sino quedar separadas de manera segura en el medio. El puente gira, se ralentiza, se para en el medio y se cierra la junta de expansión. El puente se expande o se contrae dependiendo de la temperatura del aire. Una junta especial se despliega entre las dos mitades para compensar el hueco que quede. La gran pregunta es, ¿funcionará? Las dos mitades se alinean perfectamente y la junta de expansión cierra el hueco. 2 años de meticulosa construcción y planes han merecido la pena.
Los ingenieros de Reino Unido no solo abrieron camino en cuestión de proyectos de infraestructura de última generación, sino que también son pioneros en maravillas arquitectónicas espectaculares. El legado de innovación de Reino Unido va más allá de la industria. También inventaron muchos deportes, incluido el fútbol, que estableció sus reglas oficiales en 1863. En Reino Unido se encuentran algunos de los clubes más antiguos del mundo, que juegan en estadios de última generación, donde la historia se encuentra con la ingeniería moderna. En Liverpool hay un nuevo estadio que muestra el orgulloso legado de la ciudad, tanto en cuestiones de fútbol como de navegación. Aquí, los ingenieros británicos van a la carrera para completar la construcción de un espectacular nuevo hogar para el Everton Football Club, en la histórica zona portuaria de la ciudad. Este estadio de nueva generación costará 500 millones de libras y albergará a más de 52.000 espectadores. Lo más extraordinario de este estadio es cómo lo han construido, sin dañar la zona portuaria protegida en la que está situado. El director del proyecto, Gareth Jakes, ha estado supervisando la construcción durante los últimos 4 años. Otro día ajetreado en el estadio del Everton. Hay unas 800 personas trabajando actualmente en la obra y estamos haciendo la última prueba, las inspecciones. Los trabajos de esta obra comenzaron en 2021. La primera tarea era crear una base sólida para el estadio en la dársena victoriana existente, repleta de agua. La increíble solución fue bombear casi 500.000 metros cúbicos de arena recogida del mar de Irlanda. Para acelerar el proceso, los ingenieros mezclaron la arena seca con agua, formando una masa que se colocó fácilmente en su sitio. Una vez escurrida y compactada, la arena creó una superficie nivelada para que el estadio se pudiera colocar manteniendo la dársena inferior intacta. Los métodos de construcción que hemos empleado protegen la dársena en sí. Si alguien en algún momento del futuro quiere venir y hacer ingeniería inversa para recuperar la dársena, se puede hacer. El equipo ha erigido el estadio a partir de módulos gigantes fabricados en otro lugar y los ha unido como si fuera un mueble. Esto ha minimizado la necesidad de máquinas de construcción que podrían dañar la dársena histórica con su peso. El antiguo hogar del Everton es Goodison Park. Cuando se construyó en 1892, se convirtió en el primer estadio construido para jugar al fútbol de Inglaterra. Y a lo largo de los años se ha ampliado y ha modernizado muchas veces y llegó a tener la tribuna más grande de Inglaterra. Pero ahora al club se le ha quedado pequeño Goodison Park y no queda sitio para ampliarlo. Así que han encontrado un nuevo hogar. Goodison tiene muchas cosas que adoramos, que nos encantan. Va a ser muy triste tener que irnos, pero ya nos quedamos sin entradas semana tras semana y tenemos una larga lista de espera de fans que quieren comprar un abono, así que tenemos que encontrar otro sitio. La parte más sorprendente del nuevo estadio es su techo de aluminio envolvente. Cada panel está perforado para que el aire lo traspase y para dirigir el agua de lluvia hasta unos depósitos subterráneos que se usan para regar el césped. La fachada de ladrillo rojo del estadio se diseñó para fundirse con la famosa torre hidráulica de la dársena. En su día, ahí había un motor de vapor que abría las puertas. El equipo de Gareth va a buen ritmo y casi están listos para la nueva temporada. Sinceramente espero que a los fans les encante el estadio y se convierta en su hogar durante los años venideros. Si les encanta, si hay buen ambiente y ayuda al Everton a ganar, habremos cumplido con nuestro trabajo. Reino Unido tiene un largo historial de arquitectura de alto nivel. El edificio del Royal Liver de Liverpool
fue uno de los primeros rascacielos de Europa en 1911, mientras que este edificio de 310 metros se convirtió en el más alto del país en 2012. En Bedford, una compañía británica continúa ese legado con una nueva forma increíble de alcanzar los cielos. Este lugar lleno de vida es una cadena de montaje de rascacielos. Aquí, los trabajadores construyen hogares de altura habitación a habitación en una fábrica. Cada apartamento se construye con una serie de módulos totalmente equipados, con ventanas, aislamiento, cableado e incluso baños. Los trabajadores transportan los módulos hasta el lugar, donde las grúas los apilan como si fueran bloques de construcción. Este método lleva la eficiencia interior a la construcción exterior a gran escala, a la vez que evita retrasos por la meteorología, que pueden provocar el caos cuando se construye en el exterior. Este rascacielos, hecho en una fábrica, es una obra intelectual de John Fleming. Cuando diseñamos un edificio, permitimos una flexibilidad total a los arquitectos y fabricamos las unidades siguiendo su diseño. John y su equipo llevan más de 10 años construyendo estas torres en Reino Unido. Y en el sur de Londres se enfrentan a su mayor reto hasta la fecha: construir la torre de apartamentos modular más alta del mundo. El equipo tarda poco más de un año en erigir 2 núcleos de hormigón altos. Los núcleos encierran las escaleras y los ascensores y funcionan como columna para que los módulos se apilen a su alrededor. Pero cuanto más alto construyen, más difícil es el trabajo. Los rascacielos modulares romperrécords de Londres van tomando forma, pero la construcción ha de ser geométricamente perfecta para que las torres no se inclinen según van ganando altura. La parte más crítica del proceso de levantamiento es erigir los módulos con precisión sin fallar ni un milímetro, para asegurarnos de que después todo va a ir correctamente. La torre más alta medirá 50 pisos, alcanzando una altitud mareante de 163 metros. Sus 546 apartamentos se han construido a partir de 1.500 módulos separados que deben encajar perfectamente unos con otros. La precisión del montaje en el lugar comienza en el momento en el que la grúa se conecta al módulo. Cuanto más nivelado esté, más fácil será colocarlo para el equipo de instalación que está en la planta 43. El equipo apila cuidadosamente los módulos planta por planta, alineándolos según van avanzando. Deben colocar cada módulo con una precisión de 0,7 milímetros, el grosor de 2 tarjetas de visita. Emplean 6 conexiones estructurales para asegurar cada módulo con el vecino. Con los métodos tradicionales, un proyecto tan ambicioso como este podría tardar hasta 5 años en completarse. Pero según el equipo va descargando y colocando los últimos módulos en su lugar, completan estas torres que rompen récords en tan solo 26 meses. Es un momento de orgullo para todo el equipo, momento en el que estos nuevos rascacielos pioneros se unen al paisaje de Reino Unido. Los ingenieros del Reino Unido tienen un largo historial de construcción de maravillas arquitectónicas extraordinarias diseñadas para nutrir plantas exóticas. En los siglos XVIII y XIX, invernaderos a gran escala, como Keble Palace en Glasgow, sorprendió a sus visitantes con su tamaño y especímenes únicos. Ahora, unos ingenieros de Cornwall han llevado ese legado horticultor a otro nivel.
Esta extraordinaria construcción se conoce como Proyecto Edén, una pionera casa de cristal sin cristal que calienta y protege el bosque pluvial interior más grande del mundo. Su diseño está inspirado en burbujas de jabón y la cúpula más grande asciende 50 metros, suficiente como para albergar la Torre de Londres. Un esqueleto de acero soporta más de 800 almohadas infladas, hechas de plástico, que pesa un 1% de lo que pesa el cristal tradicional. El jefe de ingenieros, Kevin Bate, está al mando del mantenimiento de estas increíbles cúpulas ligeras. Creo que nos gusta decir que tenemos papel film pijo. Si los biomedios estuvieran hechos de cristal, el peso sería increíble y sería muy peligroso, la verdad. Por eso eligieron este material, el material mínimo para crear la máxima fuerza. Estas rompedoras almohadas de plástico tienen ya 25 años. Por eso Kevin lidera un proyecto para sustituirlas. Tras extensos análisis, se determinó que algunas almohadas se estaban volviendo opacas por el envejecimiento natural. Si se vuelven opacas, no permiten que pase toda la luz del sol que debería para que los biomedios se calienten. Los nuevos paneles se componen de 3 láminas de plástico selladas por los bordes. El equipo tiene que inflarlas como si fueran globos. La primera tarea es retirar las almohadas antiguas sin que se escape el calor vital que ayuda a nutrir a las plantas tropicales. Primero colocamos la válvula. ¿Aquí está bien la válvula? Sí. Una vez alineados, los nuevos paneles son como una manta que evita que se vaya el aire caliente mientras van cortando la almohada antigua de debajo, sección por sección. Introducen unos rieles de metal en los bordes de cada almohada y los fijan a unos huecos que hay entre los tubos de metal. Eso es. Finalmente, las láminas dañadas por el clima caen adentro. Una vez los paneles estén sellados, llega el momento de que una de las valientes especialistas del equipo trepe 35 metros hasta la parte superior de la cúpula para conectar la nueva almohada con el sistema de inflado inteligente. Una vez inflada, cada almohada tiene fuerza para soportar el peso de un coche. Pero los días de calor, la presión que llevan dentro puede llegar a romperlas. Por eso hay almohadas con sensores en cada cúpula que detectan los cambios de presión y activan bombas para que todas las almohadas estén en perfecto estado. El equipo termina por hoy y saben que el frágil ecosistema que crece bajo esta extraordinaria maravilla estará a salvo 25 años más. Reino Unido es una nación de personas innovadoras que han transformado el mundo con sus astutas ideas. Actualmente, sus ingenieros continúan el legado y llevan la innovación al límite para crear un futuro mejor para esta gran nación europea.